Buenas tardes. Estamos acá en este ciclo de clases de los sábados, en los cuales estamos estudiando una sección del Bhagavad Gita cada sábado. Y hoy nos toca estudiar la primera sección del capítulo 4, ¿sí? Que va de los versos 1 hasta el verso 10. O sea que estamos empezando un nuevo capítulo. Bueno, antes de empezar voy a cantar un mantra. Si alguien lo conoce puede repetir, acompañar conmigo. Y después vamos a leer algunos versos de esta sección y vamos a ir comentando un poco estos temas. Entonces los que conocen el mantra pueden repetirlo también. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, como mencioné, vamos a estar viendo hoy los versos 1 a 10 del capítulo 4 y primero, la idea, vamos a ver un poco cuál es la conexión con el capítulo anterior, el capítulo 3, y después vamos a intentar entender dentro de estos 10 versos un poco cuál es también la estructura y cómo se conectan estos versos entre sí, ¿sí? Entonces, el capítulo 3, voy a leer algunos de los versos del final de ese capítulo para que podamos entender la conexión con el capítulo 4. Un minuto. Bueno, los versos 39 y 40 del capítulo 3 decían, el verso 39 dice: así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente es cubierta por su enemigo eterno en la forma de la lujuria, que nunca se satisface y arde como el fuego. Y el texto 40 dice: los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares de asiento de esa lujuria, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Entonces, en esa última sección del capítulo 3, como fue explicado en las clases de la semana pasada, un poco se habló de cómo lo que en sánscrito se llama kama, o que puede ser traducido como lujuria, o también podemos entender como deseos egoístas, eh, nos cubren cuando estamos dentro de este mundo material con un cuerpo material. Y esos versos que leí dicen cómo diferentes grados de esa lujuria cubren el verdadero conocimiento. Y también en los últimos versos de ese capítulo 3, Krishna explicó cómo es posible a través del conocimiento recuperar la conciencia adecuada, ¿no? Entonces el capítulo 4, Krishna va a hablar, se va a empezar él el capítulo hablando, y lo que va a hacer en esta primera sección es explicar un poco, va a hablar acerca de ese conocimiento que fue mencionado al final del capítulo 3, va a explicar cómo recibir el conocimiento, ¿sí? Va a hablar acerca de sí mismo, va a dar conocimiento sobre él y va también a hablar de los resultados de ese conocimiento, ¿sí? Entonces la idea en la clase de hoy más o menos va a ser entender un poco las diferentes secciones que hay dentro, serían como subsecciones dentro de esta sección del Bhagavad Gita. Entonces, si tenemos de los versos 1 hasta el 10, cómo están divididos esos versos hasta el 10 y cómo entender un poco el conocimiento que se encuentra en estos versos, ¿sí? Entonces, bueno, antes de seguir voy a recitar unos mantras que son de reverencias al nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, y también a mi maestro espiritual.
Quienes lo conocen también pueden repetir. Eh, Oma Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prajahine Nivishesha Shunyavadi Pasatya Deshatarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Dhammantari Swami Niti Namine Namaste Daryadaraya Shikshaktir Darase Prabhupada Valavaya Gaura Prema Lavyate. Bueno, entonces, empezando, hablé un poco sobre cómo se conectaba con la sección anterior. Ahora sí, empezando con esta sección del capítulo 4. Como dije, estamos empezando un nuevo capítulo, así que es algo bueno. Quiere decir que ya fuimos pasando los sábados por todas las diferentes secciones de la Bhagavad Gita. Terminamos el capítulo 1, el 2, el 3 y ahora empezamos el capítulo 4. Dentro de estos primeros 10 versos del capítulo 4, que van un poco a hablar acerca de cómo recibir el conocimiento, va a ser los primeros 3 versos, ¿sí? Entonces, cómo, de qué manera podemos recibir el conocimiento, o conocimiento trascendental que había sido mencionado al final del capítulo 3. El verso 4 tiene una pregunta de Arjuna. Después los versos 5 a 8 van a hablar acerca del conocimiento de Krishna, o sea, Krishna va a hablar acerca de sí mismo, va a revelar algo del conocimiento acerca de él. Y los últimos versos de esta sección, que son los 9 y 10, hablan de los resultados de recibir ese conocimiento, o sea, qué resultado tiene ese conocimiento. Entonces, los primeros 3 versos, como dije, hablan de cómo recibir el conocimiento. Los voy a leer, ¿sí? El verso 1 dice: la personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, dijo: yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga a Vivashvan, el dios del sol. Y Vivashvan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad. Y Manu, a su vez, se la enseñó a Ikshvaku. Verso 2 dice: esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo la sucesión se rompió, y por ello la ciencia tal como es parece estar perdida. Y el verso 3 dice: esta antiquísima ciencia de la relación con el Supremo te la expongo hoy a ti, porque tú eres mi devoto, así como también mi amigo, y puedes por ello entender el misterio trascendental de la misma. Entonces, estos primeros 3 versos, como mencioné, describen cómo recibir el conocimiento. Entonces, podemos ver que en cada uno de esos 3 versos hay un tema que podemos identificar como principal, varios, pero o sea, voy a resaltar uno en específico. El primer verso está hablando de cómo Krishna mismo, él transmitió ese conocimiento, dice al dios del sol, luego a Manu y después a Ikshvaku, ¿sí? Son personalidades que son descritas en la literatura védica, que se describe que estuvieron hace millones y millones de años. Entonces, de alguna forma, lo que está mostrando es, cuando Krishna comenta eso, lo que demuestra es que, primero, por un lado, que el Bhagavad Gita es un conocimiento muy antiguo, ¿sí? Que no es algo que surgió así apenas en ese momento, sino que es un conocimiento que ya había sido hablado hace millones de años, y que fue hablado por Krishna mismo. Entonces, de alguna forma eso muestra un poco la autoridad que tiene el Bhagavad Gita, ¿no? Que no es, el conocimiento que se encuentra en el Bhagavad Gita no es podemos decir, un conocimiento así, cualquiera, ¿no? Es algo que lo que se llama en sánscrito apaurusheya, que significa que es sobrehumano, o sea, que es un conocimiento revelado, un conocimiento que viene directamente de una fuente que no está limitada eh, por los condicionamientos materiales que tenemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, poca memoria, nuestros sentidos no son imperfectos, nos equivocamos, estamos como sujetos a ese tipo de
imperfecciones, ¿no? Por decirlo de una manera. En cambio, el Bhagavad Gita se describe que viene justamente de la Suprema Personalidad de Dios y es un conocimiento que por lo tanto no está limitado por esos condicionamientos materiales. Entonces sería el primer verso, un poco entendiendo la, sí, la fuente fidedigna que es el Bhagavad Gita, como un conocimiento que fue hace millones y millones de años y transmitido directamente por la Suprema Personalidad de Dios. El segundo verso, siguiendo un poco con la cuestión de cómo recibir el conocimiento. Entonces, por un lado, cómo recibirlo, primero entendiendo la fuente de dónde viene y confiando en esa fuente, ¿no? Confiando que viene una fuente espiritual y no material. Y el segundo verso tiene que ver habla de la línea de sucesión discipular. Entonces, si bien había sido hablado hacía millones y millones de años, Krishna está diciendo que, que en ese momento era necesario que él vuelva a hablar ese conocimiento porque se había perdido con el pasar del tiempo. ¿Sí? Y menciona en el verso 2, el sánscrito es parampara, lo que se llama sucesión discipular, que es eh, como una cadena que va transmitiendo de maestro para discípulo, y después ese discípulo se vuelve maestro también y transmite para otro discípulo, y ese discípulo también se vuelve maestro y transmite para otro discípulo. Entonces, de alguna forma, lo que se busca con esa cadena, ¿no? Que se llama de sucesión discipular, es que no se pierda el conocimiento entre un eslabón y otro, que se mantenga el mensaje de la misma manera que fue transmitido originalmente. Entonces, de alguna forma se nos garantiza que estamos recibiendo el conocimiento no solo de una fuente fidedigna como es el Bhagavad Gita, pero también nos recuerda la necesidad de aproximarnos también de un maestro espiritual que esté dentro de esa sucesión discipular para entender también correctamente y recibir correctamente ese mensaje. ¿Sí? Y el verso 3, Krishna va a hablar de la actitud, de los requisitos que tiene también que tener Arjuna. Entonces, de alguna manera habla de cómo es fidedigno y autoritativo el conocimiento que él transmite, la importancia de que sea transmitido en la sucesión discipular, pero también es necesario que el que lo escucha tenga ciertos requisitos, ¿no? Entonces, el verso 3 fue mencionado, Krishna le dice que él está transmitiendo ese conocimiento a él, a Arjuna, le dice, porque sos mi devoto y porque también sos mi amigo. Entonces, eh, de alguna forma, la manera también de aproximarnos de ese conocimiento tiene que ser con esa actitud adecuada, o sea, con una actitud o sea, viendo con devoción, con amor, ¿no? Si sos mi devoto, o sea, aproximándonos con devoción, con amor de Krishna y por Krishna y con un sentimiento también de amistad, ¿no? O sea, eh, no como un enemigo, ¿no? Viéndolo como con desconfianza o con, no sé, o con crítica o con malicia, eh, sino la importancia de que nos aproximemos, ¿no? De este conocimiento con la actitud eh, así de amistad, como amigo, ¿no? Eh, entonces, esa sería la primera parte de estos 10 versos que vamos a ver en la clase de hoy. Esos primeros 3 hablan de cómo recibir el conocimiento, ¿sí? Entonces, entendiendo la fuente fidedigna a través de una sucesión discipular y con una actitud adecuada, ¿sí? Entonces, esos serían los primeros 3 versos. Eh, Después de esos 3 versos viene una pregunta de Arjuna. La voy a leer acá, es el verso 4. Dice, Arjuna dijo, Vivashvan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? ¿Sí? Entonces Arjuna conocía esas personalidades que habían sido mencionadas por Krishna, tal vez para nosotros no sean, sí, tal vez para muchos sea la primera vez que escuchamos esos nombres, pero Arjuna los conocía, había escuchado hablar de ellos, ¿no? Especialmente porque eran reyes, o sea, que se describe como al principio así como de los primeros reyes de la humanidad. Y recuerdan que Arjuna también era una familia de reyes,
y seguramente había escuchado hablar acerca de las actividades de esos reyes tan importantes que existieron, que habían existido millones de años antes. Pero lo primero que le llama la atención a Arjuna es cómo puede ser que vos me estás diciendo que vos mismo transmitiste esto si esas personas nacieron hace millones de años. Entonces, eh, ese es el verso 4, es la pregunta de Arjuna. Prabhupada comenta en el significado que en la realidad está haciendo esa pregunta para el beneficio de otros. O sea, Arjuna entendía y sabía cuál era la posición de Krishna y entendía eh, que perfectamente pudo haber hablado antes ese conocimiento porque no es una entidad, no es como un alma o una entidad viviente igual a las demás, Krishna. Pero para beneficio de otros hizo esa pregunta para que otros también puedan entenderlo mejor. Y esa pregunta también le permite a Krishna entonces hablar de sí mismo, ¿sí? Que es lo que va a seguir en los versos 5 a 8. ¿Sí? Respondiéndole a Arjuna, Krishna va a hablar un poco acerca de su naturaleza, su nacimiento, su forma y sus actividades. ¿Sí? Entonces la pregunta de Arjuna era, ¿cómo puede ser que vos hablaste esto hace millones de años y estás ahora conmigo y en general las personas no viven tantos años? Entonces Krishna ahí pasa a responder. Entonces vamos a leer los versos 5 a 8, que sería la respuesta de Krishna a esa pregunta. Entonces el verso 5 dice, la personalidad de Dios dijo, tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar a todos, pero tú no, oh subyugador del enemigo. Verso 6. Aunque soy naciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. Verso 7. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Y el verso 8 dice, para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Entonces, eh, esos serían eh, los 4 versos que hablan que describen conocimiento acerca de Krishna. ¿Sí? Entonces estamos, así, recapitulando un poco. Los primeros 3 versos, Krishna dice cómo recibir ese conocimiento que había sido mencionado al final del capítulo 3, ¿sí? Y que decía que estaba cubierto por diferentes, o sea, que un poco la entidad viviente cuando se encuentra dentro de una cierta ilusión, se le cubre ese conocimiento, entonces empieza hablando acerca de cómo recibir el conocimiento en los primeros versos. Después Arjuna le hace esa pregunta acerca de cómo puede ser que transmitiste esto hace millones de años. Y entonces estos 4 versos del 5 a 8 que hablan acerca de Krishna. O sea, describen conocimiento acerca de él. O él mismo se describe en esos versos. O describe un poco acerca de su naturaleza, su nacimiento. ¿Sí? Entonces el verso 5, como leímos, Krishna menciona la diferencia, una de las diferencias que hay entre él y el resto de los seres vivos o entidades vivas en este mundo. ¿Sí? Él dice, yo me acuerdo de mis vidas pasadas, pero vos no. Entonces, de alguna forma le está diciendo, cuando hablé ese conocimiento fue en otro nacimiento, pero la diferencia entre vos y yo es que yo sí puedo recordar los otros nacimientos que tuve. Ahora ahí enseguida podría surgir la pregunta, bueno, pero entonces es simplemente que Krishna recuerda sus nacimientos, pero sus nacimientos son iguales a los de un alma o una entidad viva común. Y por eso habla el verso 6, que él dice, no, yo primero dice que soy innaciente, y ahora podemos decir, pero ¿cómo? Que está hablando de sus nacimientos, que los recuerda, pero después dice que es innaciente. Y después dice que él aparece por lo que en sánscrito se llama Atma Mayaya, que puede ser traducido como la energía interna de Krishna o también como por su propia voluntad. Entonces esa sería una diferencia importante entre lo que a nosotros nos hacen hacer en este mundo material y lo que a Krishna lo hacen hacer o aparecer también podría ser dicho, como, o descender a este mundo material, que es por su propia voluntad. Nosotros acá, de alguna forma, somos forzados a nacer de vuelta
porque evidentemente algo no terminamos de aprender, algo todavía nos queda pendiente, y tenemos que volver a pasar por este ciclo de nacimiento y luego de muerte. Pero la diferencia con Krishna es que él puede decidir eh, descender a este mundo eh, por su propia voluntad. Esas palabras que él usa, Atma Maya, Maya ya. Él dice, o sea, yo si quiero, yo puedo descender y eh, no estoy forzado a hacerlo, pero lo hago. Y dice también que él tiene un cuerpo trascendental que no se deteriora, que es diferente del nuestro, y también en ese sentido de, o sea, inaciente en el sentido de que no nace igual que nosotros y muere igual que nosotros, sino es como si desciende o aparece, o sea, elige aparecer en este mundo material y también al mismo tiempo se va. Prabhupada al ejemplo del sol. Podemos ver que el sol nace y el sol se pone, pero está siempre. O sea, no es que porque en un momento lo vimos que salió y en un momento lo vimos que se fue, dejó de estar, sino que sigue ahí apenas no lo vemos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, eso pasa con los nacimientos o aparecimientos y desaparecimientos de Krishna en este mundo material. ¿Sí? Sigue estando siempre, él es eterno, pero aparece y desaparece y lo puede hacer en diferentes encarnaciones. Eh, entonces, respondiendo a Arjuna, le dice, yo recuerdo mis diferentes nacimientos, al mismo tiempo también le recuerda mis nacimientos también no son ordinarios, no son como los de cualquier persona, yo desciendo por mi propia voluntad. Y los versos 7 y 8 dicen, ¿por qué él decide, o sea, por qué Krishna querría descender o venir a este mundo material? Entonces eso es lo que responden los versos 7 y 8. ¿Por qué y en qué momento? O sea, ¿por qué decide descender y en qué momento también decide descender? Entonces, ¿cuándo? Krishna dice que es que cuando hay una disminución de la religión y un aumento de la irreligión. O sea, que en esos momentos en los cuales los valores del mundo se están perdiendo, empieza a aumentar lo que se llama como irreligión, o un desvío de los principios eh, éticos, morales de la religión, él desciende. Eh, Eso sería cuándo, en qué momento. Pero después, ese es el verso 7. El verso 8 le llama a explicar las razones por las que eh, él decide venir. O sea, no es solo apenas que lo hace en ese momento, sino también hay ciertas razones que lo hacen decidir venir, ¿no? Entonces el verso 8 dice que es, dice, para aniquilar a los demonios o personas malvadas, liberar a los devotos y restablecer los principios de la religión. En el significado, Prabhupada comenta eh, acerca de como el principal propósito en realidad por el que viene. O sea, porque en realidad yo podría haber hasta incluso, no sé, un desastre natural y que en ese desastre natural se eliminen a todas las personas malvadas de este mundo. O puede enviar a alguien a que restablezca los principios de la religión también, como ha sucedido en diferentes momentos en la historia de la humanidad. Pero hay algo que él mismo, que únicamente él puede hacer, que es eh, ese punto de liberar a los devotos. ¿De qué? Porque en realidad se describe que los devotos ya están liberados, ya están situados en una posición liberada. Entonces lo que la liberación así, que les da es de la ansiedad de querer verlo. O sea, desciende en realidad para aquellas personas que quieren verlo personalmente y relacionarse con él, intercambiar con él, puedan hacerlo. ¿Sí? En el significado, Prabhupada, él dice, el Señor Sri Krishna desciende con el propósito específico de mitigar las ansiedades de los devotos puros que están muy ansiosos de verlo en sus pasatiempos originales de Vrindavana. Por consiguiente, el propósito principal del avatar Krishna consiste en satisfacer a sus devotos puros. Eso comenta en el significado. Y ahí también saqué un trecho del libro de las enseñanzas de la reina Kunti, eh, que dice, el Señor viene a liberar a los devotos. eh, el sánscrito de ese verso dice Paritranaya Sadhunam, pero está claramente declarado en el Bhagavad Gita 14.26 que un devoto es trascendental a las modalidades de la naturaleza material. Y tenía la cita en inglés, así que la estoy medio traduciendo en el momento. Sagunam Samatityaita. El devoto
está en una posición trascendental porque no está más bajo el control de esas tres modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión, ignorancia. Pero si un sadhu eh, está ya liberado y ya se encuentra en una plataforma trascendental, entonces, ¿cuál es la necesidad de que Krishna baje para liberarlo? Puede surgir esta pregunta. Entonces el Señor viene para liberar al devoto, pero el devoto ya está liberado. Por lo tanto, la palabra Ridambanam, que significa confuso, es usado en este verso porque parece contradictorio. La pregunta de esta contradicción es que un sadhu quiere satisfacer al Señor en todos los aspectos, pero el Señor quiere satisfacer todavía más al devoto. Entonces, eso es de las enseñanzas de la Reina Kunti en el capítulo 12. Entonces, acá lo que Prabhupada comenta es si en el verso este de la vaquita, el verso 7 que estamos leyendo, disculpen, en el verso 8, Krishna dice que él viene para liberar a los devotos, pero hay ese otro verso en el Bhagavad Gita, que es el verso 26 del capítulo 14, que dice que los devotos ya están liberados, o sea, ya se encuentran en una posición trascendental. Entonces Prabhupada en esta cita dice, pero entonces eso es contradictorio, ¿cómo que dice que viene a liberar a los devotos? Pero si eso ya es, tiene otro verso, él dice que ya están liberados. Entonces dice que, y lo que dice ahí al final es muy lindo, dice que, o sea, así como los devotos están muy como interesados en satisfacer o se esfuerzan mucho por satisfacer a Krishna, Krishna también se esfuerza y quiere satisfacer a los devotos, a sus devotos. Entonces de alguna forma él decide descender para satisfacerlos a ellos. O sea, una manera de reciprocar con sus devotos. Y entonces esos serían esos 4 versos que hablan, que Krishna habla acerca de sí mismo. ¿Sí? Entonces Krishna presentó en los primeros 3 versos cómo recibir conocimiento, ¿sí? Entendiendo la fuente, la asociación discipular y la actitud adecuada. Viene el verso 4, que es la pregunta de Arjuna, y los versos después 5 8, que son la respuesta de Krishna a esa pregunta de Arjuna. Y le responde acerca de su nacimiento, la diferencia entre su nacimiento y el de las entidades vivas comunes, y le explica también en qué momentos él decide aparecer en este mundo material, cuándo y por qué. ¿Sí? Entonces, cuándo, él dice que es justamente esa disminución de la religión, aumento de la irreligión, y el por qué da diferentes motivos en el verso 8, y vemos que el más importante o el principal es que quiere satisfacer a sus devotos que quieren verlo. Y ahí vienen los últimos 2 versos de esta sección que estamos estudiando hoy, que son los versos 9 y 10, y explican el resultado de recibir ese conocimiento. Entonces vamos a leer esos últimos 2 versos. Verso 9 dice: Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Y el verso 10 dice: estando liberadas del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Eh, entonces, resumiendo, ¿cuáles son esos resultados que ella menciona en estos 2 versos? Dice, por un lado, dice que no volvemos a nacer en este mundo material, sino que alcanzamos la morada eterna de Krishna. Y el verso 10 que dice que alcanzamos el estado de amor trascendental por él. Ahí también podríamos hacernos la pregunta, pero ¿y solo conocer sobre Krishna es suficiente? O sea, Krishna en el verso 9 dice: aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material. Y ahí podríamos decir, solo eso, o sea, apenas conocer eh, todas las personas que escuchan este verso, entonces nunca más vuelven a nacer este mundo material y alcanzan la morada trascendental de Krishna. Eh, y ahí tendríamos que ver y tratar de entender, bueno, qué significa realmente conocer
acerca de la naturaleza trascendental de la aparición actividades de Krishna. O sea, se refiere apenas a conocimiento teórico, intelectual. Entonces tengo acá otra cita que es de una clase de Prabhupada que él dio, justamente estos versos del Bhagavad Gita del 7 al 9, en el año 66 en la ciudad de Nueva York. Prabhupada acá comenta, dice, aquí la palabra Tattvata es muy importante. Tattvata es la ciencia de la conciencia de Krishna y significa verdad. No es suficiente conocer los hechos históricos de que Krishna nace en tal y tal fecha, en tal lugar y en tal familia, y que hizo tales y tales actividades. Uno tiene que aprender en Tattvata, en la verdad. Entonces, uno se libera de este enredo corporal. ¿Cómo se puede entender la ciencia de la conciencia de Krishna? Se explica en el capítulo 18 de que la ciencia de la conciencia de Krishna puede ser entendida por el servicio devocional. Entonces, eh, cuando vamos al capítulo 18 y buscamos acerca de ese tema, está un verso que es bien importante, que lo voy a abrir acá para leer, que es el verso 55. Okay, que Krishna dice, a mí se me puede entender, tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces este verso un poco responde a la pregunta que estábamos diciendo. Entonces apenas conocer sobre Krishna es suficiente. Entonces ahí vemos que no se refiere a un conocimiento intelectual, teórico, sino que se refiere a realmente, a veces usamos la palabra realizar, ¿no? Tener realización de quién es Krishna. Es como un conocimiento más profundo, como realmente vivenciar eso que estamos estudiando. ¿Y cuál es la manera de poder realmente entender a Krishna, su nacimiento, sus actividades? Lo que menciona ese verso del capítulo 18 es que hay un medio, un proceso que conecta con Krishna y que nos puede llevar a esa comprensión, que es el camino del servicio devocional, o en sánscrito Bhakti Yoga. Es el camino de yoga a través de Bhakti. ¿Sí? Entonces, a través de Bhakti, de la devoción, del amor, de ese proceso de Bhakti, o servicio devocional, como Prabhupada traduce, que realmente nos puede llevar a conocer a Krishna no intelectualmente, sino realmente conocerlo. eh, es como si pensáramos, no sé, por ahí nos hablan de una persona muy famosa, no sé, un jugador de fútbol, Messi, y te pueden hablar de él y si así lo conozco por lo que me han hablado, por lo que he escuchado, pero realmente, por ejemplo, ir y estar con él y hablar con él, conocerlo personalmente, es una cosa diferente. Entonces, de alguna forma, o sea, podemos entender a Krishna así intelectualmente, o un poco entender o conocer acerca de él, pero para realmente conocerlo tenemos que aproximarnos de él a través de ese proceso de servicio devocional. ¿Sí? Entonces acá estamos en el capítulo 4, ¿sí? Tenemos todavía todo el resto de la Bhagavad Gita para entender mejor cómo es ese servicio devocional, de qué manera se practica, eh, cómo llevarlo a cabo. Y a través de ese servicio devocional vamos a poder realmente conocer a Krishna y habiendo así, recibido ese conocimiento acerca de él, ahí viene lo que Krishna menciona en este capítulo 4, de que dice, cuando conocemos la naturaleza trascendental de su aparición y actividades, entonces no vamos a volver a este mundo material, sino que vamos a alcanzar su morada eterna. ¿Sí? Y ese sería el verso 9. Y el verso 10 eh, describe un paso más dentro de ese resultado del conocimiento. O sea, no solo nos estaríamos liberando de este mundo material y pudiendo acceder al mundo espiritual o trascendental, sino que lo que el verso 10 dice, vamos a poder estar en un estado de amor trascendental por él. Entonces ese sería como el verdadero resultado o el resultado que aquel que es devoto, aquel que es practicante de este camino de Bhakti Yoga realmente
desea, ¿no? Obtener ese estado de amor trascendental por Krishna. Prabhupada en el significado menciona, en el significado de ese verso 10, menciona diferentes etapas que hay en este proceso, que empieza con lo que se llama Shraddha, que es un poco de fe. Empezamos por ahí acercándonos con un poco de fe y a partir de ahí nos conocemos personas y hacemos amistad con personas que están practicando ya este camino y que también están deseando este objetivo trascendental y que se llama sadhusanga en sánscrito. Y a partir de ahí empezamos la práctica del servicio devocional, empezamos a liberarnos de todos los condicionamientos, todas las limitaciones que tenemos materiales y ahí llegamos a una etapa que se llama Nishta, que es cuando estamos fijos en el servicio devocional. De ahí empezamos a sentir un gusto profundo por, por esta práctica y a partir de ahí empieza a despertar lo que se llama Shakti, que ya es un grado como de apego muy grande por Krishna. Y después de eso surge lo que se llama primero Baba, que es como si fuera el inicio de ese amor trascendental que está siendo mencionado en este verso 10, y finalmente Prema, que es como si fuera el amor por Krishna en su máximo esplendor o en toda su plenitud. Entonces, el resultado de realmente entender este conocimiento, no intelectualmente, sino de realizar este conocimiento, es que va a despertar en nuestro corazón lo que se llama Prema, que es el amor puro por Krishna. Eh, entonces, por eso es tan importante este conocimiento que estamos estudiando, todo lo que eh, de alguna forma, bueno, y sobre todo ustedes que están acompañando este estudio del Bhagavad Gita, así semanalmente, por secciones, todo eso que está siendo estudiado, es muy importante porque nos lleva o estamos en ese camino para despertar Prema, que es ese amor trascendental por Krishna. ¿Sí? Entonces, un poco ese fue un resumen de esta sección de versos, de estos primeros 10 versos del capítulo 4. Recapitulando, entonces nosotros vimos un poco bueno, la conexión con el capítulo 3, ¿no? Los primeros 3 versos del capítulo 4 que describen cómo recibir el conocimiento, ¿sí? La fuente fidedigna que es el Bhagavad Gita, la necesidad de la sucesión discipular y la actitud adecuada. Vimos que la pregunta de Arjuna en el verso 4, la respuesta de Krishna en los versos 5 a 8, y habla acerca del mismo, de conocimiento acerca de él, su forma, nacimiento, actividades, y los versos 9 y 10, que es el resultado de ese conocimiento, de recibir conocimiento acerca de Krishna. ¿Sí? Entonces, un poco el resumen de esta sección. No sé si alguien por ahí quiere también hacer algún comentario o tiene alguna pregunta con relación a estos versos. Voy a mirar acá en los comentarios. Acá Gopal Nisinja dice, cuando hablan de Prahlad y Nisinja, no sé si tal vez fue la pregunta, todavía estás por ahí conectado, Gopal Nisinja, fue la pregunta en algún momento que estaba mencionando algo en específico y yo no vi la pregunta en el momento para poder entender mejor la pregunta. Dentro de este, por lo menos lo que recuerdo, dentro de estos versos, cuando se habla del verso 8, que menciona las razones por las cuales Krishna desciende, ¿no? Y él dice un poco para liberar a sus devotos y aniquilar a los infieles. Eh, se puede ver el ejemplo de Prahlad Maharaj y la aparición de Nrsimhadeva, que es una encarnación de Krishna, que apareció, por ejemplo, para proteger a Prahlad Maharaj. Prabhupada comenta en el significado de ese verso 8 acerca de ellos, de esa encarnación de Krishna, que es Nrsimhadeva, y cómo apareció para poder proteger a un devoto de él que se llamaba Prahlad Maharaj, eh, un poco del sufrimiento que estaba siendo colocado por su padre, que se llama Hiranyakashipu. Pueden leer un poco más en el significado del verso 8, si les interesa. No sé si era un poco esa la pregunta. No sé si por ahí en el momento, como perdí el contexto, eh, no sé si era exactamente eso que estaba preguntando. Cualquier cosa así. ¿Quieres escribir algo más? No sé si tienen algún otro comentario o pregunta con relación a esta sección de versos.
bueno, si no, los invito a que continúen acompañando este estudio del Bhagavad Gita. La próxima semana vamos a estudiar la próxima sección, que va a ser de los versos 11 al 15 del capítulo 4. Así que no se lo pierdan. Sigan así próximo sábado a esta misma hora, 5:30. Puedes continuar acompañando este estudio sistemático del Bhagavad Gita y las diferentes secciones. Entonces, eso, muchas gracias. Reverencias también a todos. Gracias por los que acompañaron acá en vivo y que están viendo la grabación. Y aprovecho esta chipra acá conectado, aprovecho para agradecerle también que es quien está organizando estas clases y nos está dando todo el apoyo para poder dar estas clases. Y, bueno, agradezco por la invitación y el espacio para poder darlas. Así que sí, bueno, gracias, que tengan un buen final de semana y esperamos encontrarlos de vuelta el próximo sábado para continuar estudiando el Bhagavad Gita. Hare Krishna. Uy, estaba casi cerrando y acá veo que me escribieron algo. ¿Qué es lo que más frena dicho avance? ¿El avance en la conciencia de Krishna? ¿A eso se refiere? O sea, el avance hasta el camino de Prema sería. Um, en el capítulo 2 hay un verso que describe que en este proceso no hay pérdida ni disminución, y que, o sea, todo lo que hacemos, desde donde lejamos, vamos a continuar. Entonces, de alguna forma, vamos a estar siempre avanzando. Pero hay apenas una cosa que puede hacer que nos vuelva para atrás, que es cuando perdemos un poco el respeto, el amor y el cuidado por las otras personas que también están practicando este proceso, están dentro de este camino de espiritualidad. Entonces, cuando, cuando de alguna forma estamos queriendo cuidar de nuestro progreso espiritual, pero no somos conscientes del cuidado y del respeto también por los otros, Krishna con eso no está satisfecho, no le gusta, y de alguna forma hace que se vuelva un poco más difícil el avance. No sé si puede decir que es lo que más frena, eh, pero es algo a tener en cuenta. O sea, la necesidad de que tengamos una actitud amorosa y de amistad con las otras personas que también están practicando este proceso. Eso sería un poco lo que podría responder en este momento. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Ok, entonces ahora sí, cierro. Hare Krishna. Que tengan un buen final de semana.